Recientes hallazgos del libro perdido de Adán y Eva han sacudido los cimientos de nuestra comprensión sobre el origen de la humanidad y la naturaleza del pecado. Este antiguo texto apócrifo no solo narra la trágica expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, sino que también revela una lucha épica y oculta entre Adán y Satanás, donde el destino de toda la humanidad pendía de un hilo, y donde el enemigo tejió su red de engaños con maestría. Despojados de la gloria celestial, Adán y Eva se encontraron en un mundo hostil, plagado de peligros y tribulaciones. En su dolor y desesperación, Adán no solo profetizó la llegada de un Redentor, sino que también tomó conciencia de que la maldad había echado raíces en su linaje. Este acto de fe fue más que un simple destello de esperanza. Fue un eco profundo del sufrimiento que ambos experimentaron tras su caída, la angustia de perder su conexión divina, y la desesperación ante un futuro incierto que ya estaba marcado por la sombra de la maldad. Los nuevos descubrimientos sobre este libro han revelado detalles escalofriantes sobre la lucha constante de la humanidad contra las fuerzas del mal. Los investigadores se han encontrado con descripciones vívidas de las intensas batallas emocionales y espirituales que Adán y Eva libraron, además de las tácticas insidiosas de Satanás, quien no solo buscaba destruir a la pareja, sino corromper su linaje. Se sugiere que la influencia del enemigo se infiltró en la psique de Eva antes de la tentación, sembrando la desobediencia y alimentando un deseo prohibido que resonaría a través de las generaciones. Este descubrimiento no solo ilumina el doloroso camino que siguieron los primeros padres de la humanidad, sino que también abre un portal a una revelación más oscura y aterradora sobre lo que realmente implicó su separación de lo divino. A medida que se descubren estos secretos, la esencia de la existencia humana se presenta en una luz completamente nueva, invitándonos a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre el bien y el mal y el papel crucial de la redención en la historia de la humanidad. La narrativa nos confronta con la realidad de que cada elección que hacemos puede llevarnos más cerca de la luz o empujarnos hacia las sombras. La caída de Adán y Eva no es solo un relato antiguo, es un espejo de nuestra lucha diaria y una advertencia sobre las fuerzas oscuras que aún buscan infiltrarse en nuestras vidas. Al explorar estos secretos, se nos invita a entender que la redención no solo es un destino, sino un camino que debemos elegir conscientemente en nuestra búsqueda por la verdad y la conexión divina. La caída y la semilla de la maldad. La narrativa de Adán y Eva es más que un relato sobre la creación. Es un profundo estudio de la psicología humana y la dinámica del bien y del mal. En el jardín del Edén, un lugar de perfecta armonía, se tejió un plan oscuro para introducir la maldad en la humanidad. Aunque la serpiente se presenta como el agente de la tentación, el verdadero origen de la caída radica en la orden divina misma: no comerás del fruto. Este primer acto de prohibición estableció una dualidad psicológica similar a la que se observa en la infancia. Cuando se dice a un niño que no toque un dulce, surge un deseo prohibido que puede ser irresistible. De igual manera, cuando un cachorro ve una croqueta dejada a su alcance, la curiosidad y el impulso natural pueden superar el aviso de su dueño. Así, la disposición al pecado estaba ya incrustada en la naturaleza humana. La desobediencia innata. Antes de que Eva mordiera la manzana, ya existía en ella una semilla de desobediencia. Esta tendencia también estaba presente en Adán, quien había recibido la misma advertencia. La provocación inicial no solo vino de la serpiente, fue el mismo Dios quien, al establecer la prohibición, creó una condición de deseo. La tentación se convirtió en una manifestación externa de una lucha interna ya existente. La influencia del enemigo. Cuando Eva finalmente cedió, no solo estuvo actuando de forma impulsiva, también hubo una infiltración sutil del ente maligno que buscaba tomar control de su conciencia. A medida que la desobediencia se hacía palpable, Eva comenzó a sentir una influencia opresiva. Durante su embarazo, una sombra de resentimiento y duda la acompañó. La posibilidad de que algo maligno se había adueñado de su mente y espíritu comenzó a manifestarse. Eva podía haber sentido como si su voluntad estuviera siendo manipulada, como si un ser maligno la guiara hacia la oscuridad. En esta intimidad, los pensamientos de Eva podían oscilar entre el arrepentimiento y la ansiedad. El hecho de llevar a Caín en su vientre se convirtió en un campo de batalla espiritual.
Sentía que su conexión con el enemigo había transformado su ser. Se daba cuenta, quizás de manera inconsciente, de que su estado de desobediencia no solo afectaba su vida, sino que también se transmitía a su hijo. En este proceso de gestación, ¿cómo pudo Eva no pensar que la semilla de la maldad ya estaba siendo alimentada? La reacción de Adán. Adán, aunque también había sido cómplice en la caída, probablemente observaba la transformación de Eva con una mezcla de confusión y temor. Era consciente de que algo no estaba bien. Sus esfuerzos por reconectar con ella y buscar la manera de corregir su camino podían haber sido en vano. El resentimiento de Eva se convirtió en un velo que los separaba. A medida que pasaba el tiempo, Adán se vio enfrentado a la dura realidad de que había permitido que la influencia externa se apoderara de su hogar y, por ende, de su vida. La transmisión de la maldad. El impacto de la desobediencia no solo afectó a Eva y a Adán. Caín, en su concepción, se convirtió en el primer portador de esa maldad. La esencia del enemigo que había influenciado a Eva se transmitió, haciéndolo vulnerable a tendencias violentas y egoístas desde su nacimiento. Caín no era solo un hijo, era el producto de un acto de rebelión que, en su genética y en su esencia, portaba la carga de la desobediencia de sus padres, la herencia del sacrificio, del jardín a la cruz. Desde su expulsión del jardín del Edén, Adán no solo se convirtió en un padre, sino también en un portador de un legado de sacrificio. En su búsqueda por redimir la desobediencia y la separación de lo divino, Adán empezó a realizar sacrificios como un medio de acercarse a Dios. Este acto de entrega y ofrenda no era simplemente una tradición, sino una manifestación de su deseo de reconciliación y su comprensión intuitiva de que el sacrificio era fundamental para la redención. Cuando nació Caín, Adán, sin darse cuenta, comenzó a transmitir este simbolismo del sacrificio a su hijo. En el fondo de su ser, el sacrificio se había convertido en una verdad arraigada en su subconsciente, una necesidad espiritual que pulsaba por salir. Caín, creciendo en este entorno, no solo absorbió la enseñanza directa de su padre, sino también las energías y los rituales que rodeaban esos sacrificios. Así, el impulso hacia la ofrenda se volvió parte de su esencia. Con el tiempo, Adán fue testigo de cómo esta herencia del sacrificio se manifestaba en sus hijos. Mientras que Abel abrazó la idea de ofrecer lo mejor de su rebaño a Dios, Caín, movido por una lucha interna y una creciente sombra de resentimiento, se sintió obligado a desafiar la naturaleza del sacrificio. Aunque había aprendido el acto de ofrecer, lo interpretó de manera diferente, permitiendo que su ira y celos nublaran su juicio. Este conflicto interno en Caín simbolizaba la batalla entre la luz y la oscuridad, una lucha que Adán había enfrentado y que se repetía en su descendencia. La presión subconsciente por sacrificar se transformó en una inquietante distorsión. La esencia del sacrificio, que debería haber sido un camino hacia la redención, se torció en una manifestación de violencia y dolor. Este ciclo de sacrificio y sus múltiples interpretaciones continuó resonando a través de la historia. Muchos años después, la promesa de un Redentor se cumplió en la figura de Jesucristo. Su vida y crucifixión representan la culminación de este legado de sacrificio. Así como Adán ofrecía sacrificios para buscar la redención y la conexión divina, Jesús se ofreció a sí mismo como el sacrificio supremo, llevando la carga del pecado de la humanidad y cerrando el ciclo de la desobediencia que había comenzado en el Edén. Antes de despedirnos, tomemos un momento para reflexionar. La historia de Adán y Eva nos enseña que nuestras decisiones tienen un impacto profundo, pero también nos recuerda que no debemos aceptar nada sin cuestionarlo. La libertad se encuentra en el discernimiento, en la capacidad de analizar lo que se nos presenta con la mente y el corazón. No te limites a aceptar las circunstancias tal como son. Examina cada situación, cada influencia, y no dudes en desafiar lo que parece ser un destino inevitable. Al hacerlo, te empoderas para tomar el control de tu vida y descubrir la verdad que reside en tu interior. Recuerda, el conocimiento y la introspección son tus mejores aliados en la búsqueda de la verdadera libertad. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando temas profundos y fascinantes, no olvides suscribirte al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización.
También te invito a compartir este video con amigos y familiares que puedan estar interesados, y a dejar tus comentarios aquí abajo. Nos encantaría saber tu opinión y escuchar tus reflexiones.